Bueno, todo este tremendo embrollo inició a raíz de un supuesto secuestro, digo supuesto porque ahora han surgido tantas cosas que ya no tenemos mucha claridad de qué es lo que está ocurriendo, pero recuerdan ustedes al señor Iván Ciucho, que salió la fiscal Barreto a decirnos ha sido secuestrado porque él está como testigo protegido, lo quieren amedrentar en un caso que está siendo investigado vinculado al hermano y al abogado de la presidenta Dina Boluarte. A raíz de esto se han venido conociendo una serie de hechos que involucran al señor Andrés Hurtado y ahora sabemos que tiene algunos nexos con una fiscal, que tiene nexos y conexiones con la ex jefa de migraciones, que habría ofrecido aparentemente favores. ¿A cambio de qué? ¿A cambio de dinero? ¿A cambio de presentaciones, entrevistas en su programa? Hay muchas cosas que tienen que aclararse, pero lo que ha confirmado esta noche el Poder Judicial es que ha dictado impedimento de salida del país en su contra, en contra de Iván Ciucho, de uno de los hermanos Muley, Augusto Javier Muley, y contra la fiscal Elizabeth Peralta, quienes conocimos el día de ayer. Se había emitido una alerta de migraciones. Hoy ya eso se confirmó y a un orden de impedimento de salida del país. La abogada penalista Romy Chang está con nosotros esta noche. Gracias por estar aquí, Romy. Bienvenida. Gracias, Tatiana. Muchas gracias por la invitación. ¿Significa que ya se formalizó la investigación en contra de ellos? ¿En qué momento nos encontramos? No, estamos en la etapa de investigación preliminar, ¿no? Aún no hay una formalización. Lo que ocurre es que la Fiscalía ha encontrado algunos elementos que sí son contundentes para poder ir o decantar algún tipo de delito y por tanto está por precaución colocando estos impedimentos de salida. Ojo, por 15 días, de acuerdo a lo que se ha dado a conocer, con lo que se entiende que dentro de este plazo alguna cosa ellos van a determinar, ¿no? Un pedido de detención preliminar, prisión preventiva, comparecencia, alguna otra medida que les permita continuar investigando sin afectar el resultado del caso. Allanamientos también podrían darse en esa etapa. Sí, por supuesto, se pueden dar allanamientos, ¿no? ¿Y alguien, por ejemplo, en ese momento podría ya anticiparse y acogerse a una colaboración eficaz o buscar hacerlo? Sí, sí, siempre es una puerta abierta que además en el Perú está plenamente vigente, pero claro, la información que se dé tiene que ser suficientemente atractiva como para que el Ministerio Público decida aceptar la colaboración eficaz. Claro, porque alguien más podría haber aportado algo de información que de pronto el fiscal no sabía. Dice, no, es momento de dictar esa orden de detención preliminar porque aquí tenemos que seguir investigando, tenemos que seguir reuniendo más indicios, ¿no?, en esta etapa. Ahora, eso ya va a ser un poco complicado también si tomamos en cuenta que uno de los hermanos Ciucho ya se acogió a la colaboración eficaz por lo que él mismo ha hecho público. Tanto para el tema de Guayquis en la sombra con los 15.000 soles que se encontraron en el despacho de Mateo Castañeda, pero ahora también con todo este nuevo trama, ¿no?, que es el tema ya de la fiscal de lavado de activos que eventualmente también estaría involucrada en otros actos de corrupción. Todos los que están siendo o son parte de momento de esa trama, de lo que sabemos, se les ha dictado la orden de impedimento de salida del país, menos a Rosana del Águila, la ex superintendenta de migraciones. ¿Por qué? Yo creo porque el comentario que hizo la señora Ana Ciucho, la entrevista de televisión que dio, es que el mismo señor Hurtado le había comentado que ella no había cobrado nada por el favor que hizo del tema de conseguir la desnacionalización, por así decirlo, del jugador de fútbol, ¿no?, de su hermano. Y que con posterioridad quien le había pedido para sus obras sociales era el señor Andrés Hurtado. Entonces probablemente no hayan suficientes elementos de fondo que haya considerado el Ministerio Público suficientes como para pedir el tema del impedimento de salida. Pero no se descarta que si hay estas declaraciones de colaboradores y se encuentran más elementos, eventualmente el Ministerio Público pueda cambiar eso, pedir un impedimento o incluso pedir algún tipo de medida más drástica en su contra, ¿no? Claro, es simplemente porque de momento no habría la información o los indicios para pedir esta medida, pero está incluida, ¿no? Sí, porque además hay un elemento muy significativo, que es este video que hace el señor Hurtado cuando ellas están comiendo en una cevichería, en un restaurante, ¿no?, en La Victoria, y él un poco se hace el que está hablando por teléfono, pero en realidad la filma con la intención de mandar ese video a algún tercero y hacerle notar que él sí tiene las influencias respecto de estas dos grandes funcionarias públicas. ¿Te parece que ese es el objetivo? Yo creo que sí, y la verdad me da la impresión, y eso tendrá que descubrirlo ya la Fiscalía, que no se usó con una única persona, ¿no? Probablemente, y si eso es así,
ya se desatarían otros delitos, pero probablemente se habría usado con otras personas más a las que tal vez también se le habría pedido algún tipo, se habría vendido influencias, ¿no? Claro. ¿Y qué viene ahora, no? Porque aparentemente tenemos a una fiscal que le habría resuelto los problemas a los Muley y una ex jefa de migraciones que le habría resuelto los problemas a los Ciucho. Sobre la fiscal, lo que se dice es que habría cobrado junto con el señor Hurtado $1 millón a cambio de devolver un cargamento de 100 kilos de oro. Y ella ayer dijo, no, no eran 100, eran 200, pero yo no he tenido nada que ver con esa devolución. Eso se va a tener que investigar si es que ella efectivamente tuvo esa competencia directa. Por supuesto, eso se va a tener que investigar porque además existe un programa periodístico que también ha mostrado unas resoluciones donde están las iniciales de la fiscal. Ella desconoce, ella indica que no se acuerda, que en todo caso este tema lo vio otra persona, no estuvo a su cargo, pero claro, si se corrobora la existencia de esta resolución, y ella ha participado, ahí va a estar en un gran problema. Y yo creo que es por eso el tema del impedimento de salida del país, porque lo que se busca es corroborar este tema, ¿no? ¿Y el fiscal tiene competencia directa en ese tipo de hechos, en devolverle un cargamento incautado, digamos, a una persona que está siendo investigada, o esto pasa por el juez? ¿Qué es lo que ocurre? Que el juez, el Poder Judicial, solo puede actuar a pedido de la Fiscalía. Si la Fiscalía no le pide confirmar una incautación o si la Fiscalía no pide algún tipo de extinción de dominio, el Poder Judicial no puede meterse, porque quien tiene que solicitarlo es el Ministerio Público. Entonces es cierto, el Poder Judicial decide finalmente si se queda o no, pero el pedido lo hace el Ministerio Público. Y lo que llama la atención aquí, y creo que no se ha puesto mucho de relieve, es que estas fiscalías son de lavado de activos y de extinción de dominio. Y normalmente cuando hablamos de elementos de un delito, pruebas que dan lugar a un delito, siempre el Ministerio Público, sobre este tipo de minerales tan valiosos, pide extinción de dominio. Porque lo que quiere es que pase a propiedad del Estado. Claro. Porque, claro, es un material que no tiene un origen muy lícito, que digamos, y es difícil de demostrar su legalidad, ¿no? Entonces, por eso ahí la figura de extinción de dominio justamente está pensada para eso. Y no es tan usual, además, que se devuelvan, ¿no? Solo hay un caso anterior, el caso de Peter Ferrari. ¿No? Es más, lo que dice la entrevistada Ana Ciucho, ¿no?, en uno de los programas es que ellos se jactaban de que este era el segundo caso que se había conseguido la devolución, porque es muy difícil que eso proceda. En la mayoría de casos se aplica extinción de dominio y eso pasa a propiedad del Estado. Claro. Es por eso que los fiscales ahora ponen el foco ahí diciendo, a ver, esto no es usual, ella pudo haber hecho de la vista gorda para que el juez no tenga nada que decir y ya, bueno, se le termine devolviendo el cargamento de oro, ¿no? Pero sí, no, eso podría haber sido así. Y además también hay que recordar que estamos frente a un cargamento que está valorizado en $10 millones. No es poca cosa. Claro. ¿No? Y eso es lo concreto, ¿no? Lo concreto es que sí se devolvió. Eso es lo que se dice, ¿no? Y eso es lo que va a tener que verificar en estas indagaciones el Ministerio Público para poder ver si pide algún tipo de medida de restricción más grave. Claro. Eso es una cosa, ¿no? Ver si efectivamente ella tuvo competencias en esta devolución y lo otro, si recibió una contraprestación a cambio de eso, si cobró algo de dinero. Sí, porque también podría haber ocurrido que el señor Hurtado se haya quedado con la totalidad del dinero y que el $1 millón nunca haya llegado a manos de la fiscal. De hecho, eso es lo que ella dice. Claro. ¿No? Sin embargo, hay que recordar que cuando uno habla de coimas, habla de ventajas, no solo se refiere a ventajas materializadas en dinero. Una entrevista en un programa periodístico, un halago, un homenaje, también es un favor, por así decirlo, ¿no? Algún tipo de ventaja, de beneficio a mi imagen, a mi reputación, ¿no? Y eso también podría ser considerado como un tema de un favor indebido, ¿no? Como corrupción de funcionarios. Como corrupción. Porque hay que recordar también que la corrupción no solamente es le doy algo al funcionario para que haga algo que no debe hacer, sino también es le pago para que haga algo que debe hacer. Incluso en ese supuesto está sancionado como un delito. De acuerdo, de acuerdo. Entonces, bueno, y tanto ella, la fiscal, como la señora Roxana del Águila han sido invitadas al programa y homenajeadas y todo al programa del señor Andrés Hurtado. Sí, sí. Entonces, eso también abre también otra línea de investigación, ¿no? Ver si hubo o no dinero y si hubo o no hubo dinero, se configura un delito. Sí, y ojo, esto sin perjuicio de verificar, por ejemplo, sus movimientos bancarios o sus cuentas, porque ellas como funcionarias públicas deben de, obviamente, tener un patrimonio acorde con el sueldo que ganan, claro, ¿no? Si no es así, hablamos del delito de enriquecimiento ilícito.
que sería otro problema. De hecho, ya el señor Andrés Hurtado probablemente va a ser investigado también por delito de lavado de activos, porque él ha hecho una gran gala de cierta vida lujosa que tendría con sus hijas, ¿no? Y claro, la pregunta es si sus ingresos dan cuenta o pueden justificar eso, ¿no? Claro. Y ya de por sí el regalo de un BMW, que es otra cosa que también va a ser materia de investigación. Ya, y eso, por ejemplo, lo del regalo, claro, porque sí, hay varias aristas, pero Ana Ciucho dice, le dimos a Andrés Hurtado un vehículo luego de la gestión de migraciones, ¿no? Luego que a su hermano le dieran la nacionalidad china. Pero además también dice, y luego de que ya habíamos previamente dado un monto de dinero significativo para sus obras sociales, ¿no? Y que nos volviera a pedir dinero y le dijéramos, oye, no tengo más, tengo este carro y te lo doy, tómalo como un pago, ¿no? Claro. Entonces, también incluso se plantea, como ella la plantea en la versión de los Ciucho, ¿no? Como que había un tema de extorsivos, ¿no? Un tema de coacción, de obligarte a donar, de obligarte a darme para conseguir un beneficio. Y eso también puede ser otro delito, coacción. O sea, el panorama es bastante grande a nivel de delitos y puede ser el hilo de una madeja bastante larga, porque el mismo señor Hurtado ha reconocido públicamente que él, por ejemplo, organizaba fiestas en el Poder Judicial. Y tiene fotos con Waldo Ríos, ¿no? Que es parte de la red de los cuellos blancos, ¿no? de acuerdo. Se abre ya toda una serie de especulaciones que van a tener que ser dilucidadas en estos días por el Ministerio Público. Claro, porque además él dice, yo hacía esas fiestas gratis. ¿Quién hace una fiesta gratis? ¿A cambio de qué? O sea, sí, hay varias cosas que todavía investigar, varios implicados, pero lo que parece un hecho es que él efectivamente sí tenía esos contactos, ¿no? En algún momento también hay unas fotografías, fotografías de unas capturas de pantalla de una conversación en la que está Andrés Hurtado con la fiscal y luego aparece la fiscal con Ciucho, ¿no? Entonces, como que esa triangulación se habría efectivamente gestado. Entonces, hay varias cosas ahí todavía que tienen que ser investigadas, si hubo pagos, si no hubo pagos. Y eso sumado a la fotografía donde aparece la misma fiscal con Andrés Hurtado y con los hijos. Ya todos juntos en un mismo ambiente, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, claro, la fiscal dice, yo no sabía que ellos eran los investigados. Sí, pero y encima agrega, bueno, yo sabía que le decían al señor Hurtado que era proxeneta, pero no tenía ni idea del otro. Entonces, como hay razón, ¿no? Ella como fiscal, como autoridad, ¿qué hace ahí? ¿Qué hace acudiendo a un lugar al domicilio de una persona donde ella considera que encima tiene antecedentes dudosos, ¿no? Exacto, ella misma ha dicho, yo no sabía que él cobraba coimas y no sé qué, tanta cosa, pero sí sabía de sus conexiones con el proxenetismo. ¿Qué hace una fiscal en todo caso ahí reuniéndose con una persona que reconoce está vinculada a delitos? Eso es bastante grave, ¿no? Y es absurdo, ¿no? Entonces no hay una justificación para decir yo no sabía que ellos eran investigados, ¿no? Y esto además es sumamente raro porque los fiscales y los jueces siempre cuidan mucho con quienes aparecen, a qué lugares van, porque siempre pues saben que su trabajo requiere ser pues lo más objetivo posible, lo más imparcial y cuidarse, ¿no? Entonces llama la atención pues que aquí sea más bien lo opuesto y que además esto coincida con esas acusaciones del $1.000.000, de la liberación de $10 millones en oro y otros, ¿no? Pero a ver, ¿de qué delitos podríamos estar hablando? Primero contra los funcionarios públicos. Bueno, los funcionarios podrían ahí claramente responder por corrupción de funcionarios, ¿no? Cohecho, todo lo que es cohecho, 8 años de cárcel, a lo que se puede sumar enriquecimiento ilícito si no pueden justificar los bienes que tienen en sus cuentas o de sus familiares. Puede haber un tema también de lavado de activos ahí detrás, ¿no? Y eventualmente podría ser también una red, porque ¿cuál es el problema? Que el señor Hurtado ha dado a entender como que él tiene muchos amigos en el Poder Judicial, o sea, como que él se dedicase a eso. Es lo que ha dicho la señora Ciucho, ¿no? Como que él, su trabajo era de eso, ¿no? Exacto, ¿no? Y de decirle a todos que tenía influencias. Entonces, si eso es así, podríamos incluso llegar a una red tipo Vladimiro Montesinos, donde Montesinos también lo que hacía era vender sus influencias ante el Poder Judicial y ante el Ministerio Público. Y en el caso del señor Hurtado, hasta Palacio de Gobierno ha llegado a ir, con el tema de los niños con cáncer. De acuerdo. Entonces él utilizaba aparentemente este programa, ¿no?, que tenía para poder compensar o, no sé, llegar a ciertos funcionarios y políticos para pues luego cobrar favores, ¿no? Claro.
Entonces, ahí sí podríamos hablar de una red de tráfico de influencias, corrupción activa, en el caso de los funcionarios públicos, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, eventualmente organización criminal, y bueno, vamos a ver qué más se descubre. Contra Andrés Hurtado sería tráfico de influencias. Tráfico de influencias también puede ser contra él lavado de activos, porque él parece que tiene bienes que no puede justificar. Ya. Y habría que ver también si hay un tema tributario, ¿no? Porque, por ejemplo, el vehículo que le regalan, él ni siquiera se acordaba que lo tenía. Sí. Y estamos sigue figurando hablando su nombre, además. Claro, y no hablamos pues de un vehículo de 1.000 soles, ¿no? Estamos hablando de un vehículo valorizado como en unos $30.000. A ver, o sea, tienes que tener, ¿cuántos? 50 autos para no acordarte que tienes uno, ¿no? O sea... Así es, ¿no? Entonces eso es bastante singular. Y ver también cómo es que hacía esto del tema de los canjes, los programas sociales. Entonces podría haber otra arista que se abra por ahí. Claro. Y los beneficiados también responden, porque ellos son los que daban las coimas, ¿no? O sea, sí, en el caso de los Milei hubieran pagado ese $1 millón. Así es. Y en el caso de los Ciucho también habría que evaluarlo, porque si bien la señora Ana Ciucho en todo momento ha dado a entender que esto era como una presión, ¿no? Que ellos no pagaron nada por el tema del favor en migraciones, porque el mismo Andrés Hurtado les dijo que no les había costado nada, lo cierto también es que sí reconocen haber entregado fuertes sumas de dinero para las obras sociales y no saber si ese dinero realmente se destinó a fines sociales. Claro. O sea, en realidad eso es una coima encubierta, ¿no? Es hacerme al tonto, pero sí pagar por una retribución. Claro, no me des ahorita, Verás pero después, ¿no? y esto va para obras sociales, pero al final me estoy Y el tipo de cobrando. corrupción sí reconoce, sí sanciona al que también paga dinero o paga coimas como consecuencia de los favores o los actos de corrupción ya realizados. Entonces también esa figura, esa modalidad está prevista en el mismo tipo penal, ¿no? Además, Ana Ciucho reconoce que ellos no van por la vía regular, ¿no? Que su hermano estaba tratando de conseguir la nacionalidad o desnacionalizarse por la vía regular. Claro, le estaba tardando mucho y van por la otra vía que era mucho más rápida y en menos de una semana ya lo obtiene. Así es. Eso también es irregular, es un delito. Por supuesto. Lo que pasa es que ellos, además de todas estas declaraciones, el hermano, porque ella cuenta a favor de los hermanos, Sí. ella no está denunciada en ninguno de estos temas. Claro, pero ¿no? saca un poco la cara por sus Saca hermanos, la cara por los hermanos. Pero la ventaja que tienen es que uno de ellos se acogió a la colaboración eficaz. Iván. Entonces, por ese lado, se entiende que él estaría reconociendo delitos, pero porque el colaborador eficaz acepta la realización de delitos, pero con un trato con la Fiscalía no respondería o no tendría una sanción efectiva de cárcel, ¿no? O sea, sería como una extensión de pena, Claro. ¿no? Entonces yo entiendo que ellos están encaminados por ese lado. Claro, bueno. Por eso también es difícil acoger a nuevos colaboradores, porque ya tienen a uno. Claro, ese es el tema, ¿no? Aparte, el que inicia pidiendo la colaboración eficaz tiene cierta ventaja, pues, ¿no? Da todo y ya el fiscal luego dice, ya no necesito más, ya tengo todo para poder avanzar con la investigación. Claro, y con Iván Ciucho hay un 2 por 1, ¿no? El tema de los 2 por huayquis 1, en la claro. sombra y ahora todo el tema de la red en la que presuntamente estaría involucrada una fiscal. De acuerdo. Ahora, Andrés Hurtado reapareció hoy, internado en una clínica, lo que nos hace acordar también a otros investigados, ¿no? Que ya cuando están con la soga en el cuello, los vemos internados, graves de salud. Tenemos las imágenes que él mismo compartió el día de hoy. Chicos, ¿cómo están? Hoy día es lunes. Deben ser como las 1:04. Son las 1:15 de la tarde. El sábado tuve el programa. Y el lunes ya tenía pactada una operación. Aquí en Lima, por supuesto. Así que yo siempre les cuento mis cosas, de que cómo voy, mis cosas personales. Así que hace 3 semanas tuve 2 operaciones y esta es mi tercera operación, porque como comprenderán, el sábado me levanté pero fuerte para poder salir al programa. Bueno, ahora cumpliendo con mis temas médicos. Bueno, no se le ve muy grave, ¿no? Hemos visto, Lo por que ejemplo, a Alberto Fujimori se le veía pues así ya mal, ¿no? Bueno, salvando las diferencias, pero él se le ve muy cómodo además, ¿eh? Bueno, yo creo que él tal vez, ¿no? Su defensa, porque se ha dado cuenta en el problema que se ha metido, ¿no? Ha previsto que si venía un tema de detención preliminar, era mejor pasar esos días en una clínica que en migraciones o en la carceleta, ¿no? Claro, se anticipó, ¿no? Yo creo que sí. Por recomendación del abogado, probablemente. Es lo más probable. Es lo más probable, claro. Porque además no se le ve
No se le ve nada mal, ¿no? Dice que ya tenía programadas las cirugías, pero bueno, ¿podría venir una orden de detención, de allanamiento, esto ahorita, ya en las próximas horas? Yo creo que es lo más probable. ¿Por qué? Porque el plazo del impedimento de salida del país solo se ha dado por 15 días y corre desde hoy, desde el día 9. Entonces, ¿qué pasa? Si se acaban los 15 días, ellos pueden salir. Entonces, si la Fiscalía realmente encuentra un caso, el momento para poder pedir cualquier tipo de medida es este, ¿no? A no ser que consideren que no hay un riesgo de fuga. No, pero bueno, al haber pedido el impedimento, yo entiendo que ellos sí consideran, ¿no?, que cierto riesgo hay de que no se vaya a asumir el caso, ¿no? Ya, y en estas horas previas, donde se había dictado la alerta de migraciones, pero no tenían el impedimento, ¿pudieron haber salido del país? Teóricamente sí, pero en la práctica eso no suele pasar. ¿Por qué? Porque las aerolíneas también aplican ciertos supuestos, ¿no? Cuando la aerolínea sabe que esa persona tiene una alerta, normalmente lo que hace es decir, perdón, pero no subes en este avión. Y eso ya lo han hecho antes con otras personas, Se ¿no? pueden negar simplemente. Se pueden negar a que entre al avión y con eso, claro, ganan tiempo las autoridades para concretar el impedimento de salida del país. Entonces, si lo hubieran intentado hacer desde que ya se reportó la alerta, lo más probable es que no hubieran viajado y más bien hubieran precipitado otro tipo de medida como una detención. Debemos suponer entonces que todos se encuentran en el Perú. Debería ser así, a no ser que hayan burlado el control, lo cual sí sería terrible porque pondría a nuestra policía en una muy mala situación. Claro, que ya ha pasado también, ¿no? Sí. Sí, que ya ha pasado con también. el señor Inostroza. Por ejemplo, que justo estaba pensando en ese caso. Sí, claro, caso emblemático. Pero entonces, medidas gravosas contra los 4 detenidos y a lo mejor también contra Roxana del Águila podrían venir en las próximas horas, en tanto se siga reuniendo más información que podría estar viniendo como fuente principal de quien se acaba de acoger o que se ha acogido a la colaboración eficaz. Y lo importante aquí va a ser determinar los nexos, entiendo, que si hablamos de alguna red, si hubo pagos de por medio, cuando esas personas sobre todo eran funcionarios públicos. O sea, la cosa no pinta nada bien, ¿ah? No. Porque podrían haber también más implicados que todavía no conocemos, ¿no? Otros beneficiarios, Eso otras personas a las que también se le ha ofrecido favores, que de pronto también han desfilado haciendo entrevistas, no sé, ¿no? Claro, porque este contacto que hace el señor Hurtado con los políticos y muchos electos, o sea, en funciones, es bien singular, ¿no? O sea, estos premios que él da, estos reconocimientos en sus programas, es más, él mismo dice, yo tengo favoritos, ¿no? Políticos favoritos. Sí. Y también uno hace el rastreo de los aportes o las contrataciones que habrían hecho estos políticos a su productor, me parece que también podría estar involucrado. Sí, de Renovación Popular. Son montos significativos, entonces yo creo que todo eso va a tener que ser materia de investigación. De hecho, ya debe ser materia de investigación, ¿no? Porque como dicen, no hay lonche gratis. Sí, ¿no? claro, no, aparte no estamos hablando de privados que al final responden con su dinero a ellos mismos. Aquí es dinero público. Exacto. Entonces, eso es lo grave, ¿no? Rami, quería también aprovechar tu presencia para hacerte unas consultas sobre el tema de Pedro Castillo, porque se ha confirmado que va a juicio. Va a juicio por el golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022. Él ha presentado durante todos estos meses una serie de recursos para intentar que el caso se archive en varias oportunidades, aún hasta el día de hoy, para que se archive la acusación fiscal, y el juez la ha rechazado en todas las instancias. Entiendo que ya no se puede apelar y que ya simplemente se pasa al juicio. Sí, lo que pasa es que acá habían dos interpretaciones, ¿no? Una primera que decía que el tema de alzarse en armas, que era lo que exigía el delito, era algo que él no había hecho, porque él nunca cogió un arma y la alzó, ¿no? No se alzó en armas. Pero en verdad la lectura, y ahí viene la otra interpretación que está haciendo la Fiscalía, ¿no? No es tanto esa, lo que dicen es, lo que pasa es que él actuaba en la creencia de que contaba con apoyo militar, y eso es lo que simboliza el alzamiento en armas, ¿no? Y eso es lo que da lugar al delito, o sea, el quebrantamiento del orden constitucional. Y aparentemente esa es la teoría que está siendo acogida, no solamente por el Ministerio Público, sino también por el Poder Judicial. Es por eso que se rechazan estos pedidos de atipicidad, de no encaje en el delito, de no es correcta la tipificación, ¿no? Y ahora se va a ir a juicio. Y no solo contra Pedro Castillo, contra Betsy Chávez, Aníbal Torres, todos han pedido lo mismo, y a todos se los han rechazado por igual. Así es, ¿no? Porque es la interpretación que está marcando de momento el Poder Judicial y el Ministerio Público, ¿no? Lo que hay que rescatar, y creo que es bastante positivo, es que se ha hecho rápido, que dentro de todo
se tiene una respuesta ya, ¿no? Porque estábamos muy mal acostumbrados, creo yo, a largos periodos de investigación donde no se presentaban las acusaciones y, bueno, esperábamos y ¿Y esperábamos. eso qué se debe? Porque realmente llama la atención, la acusación se ha presentado en enero y que tan rápido ya estamos por ingresar a la etapa de juicio, o sea, es positivamente llamativo. Sí, y es como debería ser un caso. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí en este caso, si nos damos cuenta, la lógica del Ministerio Público ha sido acotar. O sea, no tener una investigación amplia, grande, con un montón de personas, un montón de testigos, sino circunscribirlo lo más posible para hacerlo rápido. Ajá. Porque claro, mientras menos personas, más sencilla la investigación. De acuerdo. En cambio, en los otros casos que está llevando el equipo especial, la estrategia ha sido la opuesta. Si nos damos cuenta, en todos se han incluido a muchas personas. Claro. A los empresarios, a Odebrecht, al tema de obstrucción en la justicia, todo se mezclaba. Y eso genera, pues, acusaciones muy extensas que suelen demorar en aprobación. Y claro, investigaciones interminables. Interminables. En ese caso, la Fiscalía está pidiendo 34 años de cárcel para Pedro Castillo. Delitos de rebelión, abuso de autoridad, grave perturbación en la tranquilidad pública. ¿Alguna esperanza favorable para Castillo? Lo veo bien complicado, es que yo creo que él hasta ahora no es muy consciente de lo grave que es atentar contra el orden constitucional, ¿no? Y no hay precedentes similares porque no hay ninguna persona que, por lo menos en América Latina ya hemos visto, Ajá. que se haya lanzado a dar una especie de golpe de Estado, pero sin ningún respaldo, sin previa coordinación. Entonces, un poco él solo puso la cabeza en la guillotina. Él y los ministros que lo acompañaban, que también podrían enfrentar cárcel, ¿no es cierto? Sí. Muy bien. Romy, gracias como siempre por habernos acompañado. Muy gentil Gracias por a ti. haber estado aquí. Complicada la situación para las personas que hemos mencionado esta noche, pero vamos a estar atentos a las decisiones que tome la Fiscalía y el Poder Judicial.